Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Andrés Dung Lac, presbítero y compañeros mártires de la Iglesia Católica en Vietnam. También esta semana es la última semana del tiempo ordinario. Ya la semana entrante comenzaremos el nuevo año litúrgico 2022 con la temporada de Adviento. La primera lectura de hoy viene del libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 6, 13 al 14, 16 al 17 y 23 al 28. En aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron 2 dedos de una mano, que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro. Y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey: puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido de ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso, Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios.
El salmo responsorial viene del libro de Daniel, capítulo 3, y el responsorio es: Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna bendigan al Señor. Estrellas del cielo bendigan al Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos un poco acerca de los mártires vietnamitas que hoy conmemoramos. Los primeros misioneros católicos llegaron a Vietnam en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, y en el año 1659 se funda el primer vicariado apostólico. Los primeros misioneros en general fueron españoles y franceses. En los primeros 200 años de la Iglesia Católica en Vietnam sufrió grandes persecuciones. Y en esos primeros 200 años, pues prácticamente unos 100,000 cristianos católicos dieron su vida por la fe cristiana. En los años 1820 hacia el 1880 es donde vivieron y murieron la mayoría de los mártires que conmemoramos hoy en este día. Fueron 117 mártires que son parte de este grupo, compuesto en su mayoría por vietnamitas, sacerdotes y laicos, pero también tenemos entre ellos 21 misioneros extranjeros, 11 de ellos españoles y 10 de ellos franceses. Entre los españoles hay 6 obispos y 5 sacerdotes, y entre los franceses hay 2 obispos y 8 sacerdotes. Pero entre los vietnamitas, pues son 37 sacerdotes y 59 laicos. Así que la mayoría de los mártires que celebramos hoy fueron laicos. La mayoría hombres, entre ellos también una mujer y una madre que dejó 6 hijos. El martirio de estos hombres y mujeres que dieron su vida por la fe en Cristo, pues realmente sufrieron algo similar a los primeros cristianos en los primeros 300 años de la iglesia cristiana del antiguo imperio romano. Se cree que mucho del sufrimiento que pasaron en ellos fue muy cruel, violento. Muchos de ellos fueron decapitados, otros murieron bajo mucho sufrimiento físico en las cárceles, otros murieron de enfermedad. Así que
estas vidas, esta sangre que fue derramada por ellos, pues dio mucho fruto en la Iglesia Católica en Vietnam. No fue hasta el año 1862, después de un tratado entre Francia y Vietnam, que Vietnam otorgó la libertad de religión a sus fieles cristianos. Así que damos gracias a Dios por estas vidas, estos testimonios de fe de los mártires de Vietnam. Este grupo de 117 pues es encabezado por Andrés Dong Lac, sacerdote vietnamita. Se le escogió él como representante de este grupo, no porque haya sido el mejor, sino simplemente porque en general cuando se celebra a grupo de mártires o santos y santas, pues se escoge por lo menos a una persona que encabece este grupo. A pesar de que la mayoría fueron laicos, pues es muy común que se escoja algún religioso sacerdote, ¿no? Esto quizás también sea algo que la iglesia tenga que reconocer, ¿no? Puesto que el sacrificio de estas vidas, de estos hombres y mujeres, pues entre laicos, que es la mayoría, pues deberían también de reconocerse, ¿no? Yo creo que tristemente aún en la iglesia seguimos dando prioridad a los religiosos, sacerdotes, obispos, ¿no? Que encabecen estos grupos de mártires, cuando en este caso, pues la mayoría, 59, entre este grupo de 117 fueron laicos. Por en fin, no hemos de perder de vista que, ante todo, hemos de dar gracias a Dios por este bello testimonio que en la iglesia de Vietnam pues produjo bastantes retoños de fe cristiana, pues a causa de este testimonio que varios de ellos dejaron también por escrito, pues ha producido grandes frutos para la gloria de Dios y para el crecimiento de la Iglesia Católica en Vietnam. Hoy en día, un 10% de la población de Vietnam son católicos. Es una iglesia muy fervorosa, es una iglesia pues que sigue creciendo. Aún aquí en Estados Unidos, varios de la comunidad vietnamita que tuvieron que emigrar después de la guerra de Vietnam a Estados Unidos, pues aún siguen creciendo aquí en Estados Unidos y también forman parte de este fervor católico de la iglesia inmigrante en Estados Unidos. Demos comienzo ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Daniel y aquí ya hemos pasado de la lectura de ayer, donde escuchamos del rey Nabucodonosor. Ahora ya Nabucodonosor pues ha sido desposado de su reino y ahora dice la lectura, un hijo de él, aunque en realidad el rey que se menciona en esta lectura, Baltasar, no es hijo propiamente de Nabucodonosor, sino que un descendiente de él. Y entre Nabucodonosor y Baltasar han surgido otros reyes de Babilonia, pero la lectura aquí pone a Baltasar y a Nabucodonosor más cercas porque la persona que junta estos dos reinados es Daniel, que también estuvo presente en el reinado de Nabucodonosor. Dice, en aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. La escena es una cena, el rey siempre buscando pues complacer a sus invitados y quizás para ganar el apoyo y el favor de ellos. Y están tomando. Y después nos dice la lectura, el rey Baltasar, animado por el vino, uno puede imaginarse que el rey Baltasar pues quizás ya está ebrio, ¿no? Y manda a traer de sus despojos del templo saqueado en Jerusalén, pues los vasos de plata y oro, para seguir bebiendo con ellos. Dice, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata de su padre, que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Esto ya lo hemos leído cuando el rey Nabucodonosor
pues conquista el reinado de Judá, la parte sur de Israel, saquea la ciudad de Jerusalén y también destruye el templo de Jerusalén y se lleva los vasos que eran parte del templo, del culto en el templo de Jerusalén, que fueron diseñados pues para el culto, y ahora aquí tenemos al rey Baltasar utilizándolo para esta ocasión, lo cual es una profanación aún del templo de Jerusalén, al usar estos vasos, digamos, sagrados, que fueron consagrados para el culto religioso, utilizarlos en esta manera, ¿no? Uno puede imaginar que para los que leen, a judíos que están leyendo esta lectura, pues leen este evento, esta descripción, y es una profanación de su templo otra vez. Es un insulto del rey Nabucodonosor y ahora del descendiente de él, Baltasar, en utilizar esos vasos consagrados en esta forma. Dice Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Aquí en esta descripción, el autor de este libro de Daniel nos quiere decir en qué consiste el pecado de este rey de Baltasar. No solamente en el hecho de que está utilizando vasos consagrados para el culto religioso para una ocasión, pues, de fiesta. Y esto, pues, es una ofensa para Dios, que lo que fue consagrado a Dios se esté utilizando de esta manera, y es lo que después el profeta Daniel le dirá al rey Baltasar. También el hecho de que estén ahora alabando a sus dioses de oro y plata y no están reconociendo al Dios que está por encima de todos los dioses, al Dios de Israel, y esto será otra de las ofensas que Daniel le dirá que Baltasar está cometiendo al no reconocer al Dios de los dioses, al Dios de Israel. Y después viene y la lectura nos describe lo que sucede dentro de este ambiente de fiesta, con esta ofensa del rey de Baltasar al mandar traer los vasos de oro y plata consagrados que fueron robados del templo de Jerusalén. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Aquí la imagen que nos prepara el profeta Daniel es muy interesante, ¿no? El rey se queda anonadado, lleno de miedo, paralizado por el miedo, y nos dice que sus piernas empiezan a temblar. Así que lo que está presenciando esos dos dedos que están escribiendo en la pared, pues lo tienen aterrorizado. Y la reina le dice al rey Baltasar que entre los exiliados de Israel se encuentra un tal Daniel, que le podrá leer lo que está escrito en la pared por esos dos dedos y le interpretará lo que significa esas palabras. Y es aquí donde después le traen a Daniel y el rey Baltasar lo interroga. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Estos son detalles de los dones que Dios le había dado a Daniel. Hemos de recordar también que esto también describe en gran parte a José que en el libro del Éxodo se nos cuenta cómo por decisión de sus hermanos pues llegó a Egipto, y cómo por el don que Dios le había dado de interpretación de sueños y la sabiduría, pues obtuvo el favor del faraón y llegó
a tener un lugar de importancia en Egipto. Así que el personaje de José y el personaje de Daniel, pues hay un cierto paralelo entre ellos en los dones que Dios les ha concedido y que a causa de estos dones, pues han obtenido un lugar de privilegio aún en este reinado de Babilonia, donde el pueblo de Dios se encuentra exiliado. Dice, me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Así que el rey Baltasar quiere, de esta manera, pues, chantajear a Daniel con estas promesas de privilegio y también de vestirlo con ropa lujosa. Daniel no tiene interés ni en los privilegios que le ofrece el rey ni en las vestiduras, pero al final de cuentas el rey Baltasar se los dará. Dice, Daniel le respondió al rey, puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Aquí hemos de imaginar el valor de Daniel, no solamente a leer lo que está escrito en esa pared por esos dos dedos, y también por la interpretación que dará, lo cual es una condena prácticamente de Dios a este rey. Y casi siempre el portador de malas noticias, pues es el que paga los platos rotos, ¿no? Así que el hecho de que Daniel nos lee las palabras y interpreta las palabras, pues lo pone también en una situación de riesgo. Pero a pesar de todo, si él es el portador de la verdad y es el profeta de Dios, pues a últimas Dios lo salvará. Dice, ahora Daniel le dice, tú te has rebelado contra el Señor del cielo, has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, mujeres y concubinas han bebido de ellos. Así que está aquí el primer pecado o ofensa del rey Baltasar, de que está utilizando objetos consagrados a Dios para una ocasión fuera de su uso propio. Esta es una de las primeras ofensas. Y después de que Baltasar da honra a sus dioses y no reconoce al Dios que está por encima de todos los dioses, ¿no? ¿Y cómo Baltasar ha de saber acerca de este Dios que está por encima de todos los dioses? Bueno, el problema de Baltasar es de que no aprendió de los errores de Nabucodonosor. Así que el rey Baltasar no puede fingir ignorancia, porque él, siendo descendiente de Nabucodonosor, tenía que haber aprendido de los errores mismos del rey Nabucodonosor. Y así que no es por ignorancia que él peca, sino es por orgullo y también por utilizar estos objetos consagrados a Dios, al Dios de Israel, al Dios que está por encima de todos los dioses, en esta forma dentro de esta fiesta, ¿no? Así que esta es parte de las ofensas del pecado que Daniel interpreta de cómo Dios lo está juzgando, ¿no? Y ahora Daniel le interpreta las palabras. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación, dice Daniel. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto límite. Así que el reinado de Baltasar llegará a su fin muy pronto. Y al siguiente día de este evento, de esta fiesta, Baltasar pues es asesinado. La siguiente palabra es pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. ¿Sabe qué? No has llegado, no has medido, no has tú logrado el potencial que debías llevar a cabo, porque es Dios quien te puso en este lugar de privilegio, de liderazgo, y lo has derrochado, no lo has aprovechado, todo lo contrario. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Los medos y los persas son dos reinados vecinos de Babilonia, que después los persas
conquistarán al reinado de Babilonia y serán los persas los que darán la oportunidad de que los exiliados de Jerusalén en Babilonia regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, ¿no? Así que esto es lo que Dios ahora decreta a Baltasar por medio del rey, por medio del profeta Daniel. Y a nosotros, ¿cuál es el mensaje de esta lectura? El mensaje es de que no nos llenemos de orgullo, de que aprendamos también de los que vienen por delante de nosotros, de que aprendamos de los errores de otros y que no podemos fingir ignorancia cuando claramente tenemos los ejemplos, las vidas de nuestros abuelos y padres y otros que con sus vidas nos han dejado un testimonio tanto de sus grandezas como de sus errores, y que tanto de los unos como de los otros hemos de aprender de ellos, ¿no? Y que cuando no aprendemos de ellos, pues también cometemos los mismos errores que ellos han cometido. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, del Evangelio de Lucas, y aquí estamos hacia el fin, casi al fin del Evangelio, y Jesús ahora les dice a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar en torno a su seguimiento, a su fidelidad a aquel que los ha llamado. Y aquí Jesús está hablando de su propia experiencia, puesto si eso le ha de pasar al Mesías, al Hijo de Dios, pues entonces no esperen de que ustedes no sufran las consecuencias de su fidelidad a aquel que los ha llamado. Y en este día particularmente que celebramos a los mártires de Vietnam, pues vemos claramente las consecuencias de la fidelidad a Dios, las consecuencias del sí a Jesús, las consecuencias de la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Dios y ciudadanos del reino de Dios ante un mundo que rechaza, que busca destruir lo que Dios va creando por medio de sus hijos e hijas. Dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Y tristemente, pues esto a lo largo de la historia de la iglesia, esta profecía de Jesús se ha llevado a cabo multitudes de veces. Y nuevamente en la memoria que celebramos hoy de los mártires de Vietnam se ve claramente plasmada esta profecía de Jesús que se cumple en cómo pues el emperador de Vietnam de aquel entonces decretó que los misioneros extranjeros fueran expulsados y que sus súbditos cristianos renegaran de su fe cristiana. Y los cristianos de aquel entonces, católicos, pues se mantuvieron firmes y prefirieron dar sus vidas, derramar su sangre por la fe en Cristo. Y que ese testimonio de martirio, pues aún hoy día sigue produciendo grandes frutos para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia también. Dice Jesús nuevamente en el Evangelio de hoy, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Esto también en gran parte se ha vivido en las diferentes épocas cuando la iglesia ha sufrido estas persecuciones, de que el testimonio que hemos recibido aún hoy en día, de los cuales leemos hoy en día, de cómo vivieron, cómo murieron, pues siguen fortaleciéndonos hoy en día, siguen dándonos testimonios de que por encima aún de la muerte misma se impone la grandeza de Dios. Por encima aún del sufrimiento está la fe en Dios, está aquello que perdura más allá de la muerte misma. Y también lo que viene ahora se ha cumplido varias veces esta profecía de que aún entre familias
han quedado divididas y que familias mismas pues han entregado a miembros suyos por el miedo a la persecución. Dice, los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. No podemos tomar estas palabras literalmente, puesto sabemos que un mártir es aquel o aquella que sufre, que da su vida, que derrama su sangre por su fe en Cristo. Así que, ¿cómo hemos de interpretar estas palabras de Jesús cuando dice ni un cabello de su cabeza perecerá? Está hablando de la integridad de nuestras vidas, de nuestras almas, al permanecer firmes en la fe, de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni aún ni la violencia, ni aún ni la muerte misma. Pues en esto está fundada nuestra fe, que la muerte no es el fin de la vida, que la vida en la muerte se transforma, no se termina. Y esta es la fe en la resurrección que nos da la capacidad aún de permanecer fieles ante el sufrimiento y ante la muerte misma, ¿no? Así que a lo que se refiere Jesús es la integridad de la vida cuando se vive en fidelidad y entrega al Señor, aún en medio del suplicio, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la muerte misma. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida, nos dice Jesús. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios nuevamente le damos por el testimonio de estos mártires vietnamitas que han dejado plasmado en sus vidas un bello testimonio de fe y entrega, que el odio no se puede interponer, que la violencia a última será derrotada por el amor, ¿no? Y se requiere pues una gran confianza, una gran fe de que el amor a últimas triunfará, de que el amor a últimas resucitará. Y esto no son simplemente palabras bonitas, son palabras que han sido vividas hasta sus límites en los hombres y mujeres que han derramado su sangre y que han dado sus vidas por la fe en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.